Buenas noches, señores. Comenzamos ya un nuevo programa de Enigmas. Seguramente muchos de ustedes creen en la existencia de vida extraterrestre y muchos otros pues pensarán que simplemente son cuentos a lo mejor para niños y para crédulos. Esta noche vamos a tratar de desvelar cuánto hay de vericidad en estos temas, si hay algo probado, si realmente los investigadores han llegado a conclusiones fiables o si por el contrario seguimos en el mismo punto de partida que hace unos años. Para ello pues es muy necesario y es muy importante que contemos con nuestros colaboradores, como siempre, como cada semana. Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Marta. Y también David Sentinella, a la izquierda, que es subdirector de la misma publicación y, como ya muy bien ustedes saben, coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas aquí en Madrid. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Marta. También tenemos el placer de presentarles de nuevo, puesto que ya nos acompañó en otro programa anterior. Contamos en el plató con Juan Ignacio Cuesta, que es escritor, periodista e investigador. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches. Él nos va a ayudar a desentrañar pues un poco todos estos misterios de los que vamos a tratar de hablarles esta noche. Bien, bueno, yo lo primero que quería comentaros es que, lógicamente, creo que es la percepción general de todo el mundo, pues existe cierto caos informativo respecto a la existencia o no de vida extraterrestre. Se han dado miles de casos de avistamientos y realmente pues no llegamos a saber si hay algo de cierto, si todo es mentira o si hay algo de mentira también en esto. Lo primero que me gustaría saber, supongo que a los demás, a los espectadores también, es ¿en qué punto estamos? ¿Cómo están las cosas hoy en día? Bueno, yo creo que una cosa podría ser el tema del fenómeno OVNI y otra cosa la existencia de vida fuera de nuestro planeta. Cuando se habla normalmente del fenómeno OVNI estamos hablando de vida inteligente. Cuando se habla de inteligencia fuera de nuestro planeta pueden ser pues sencillamente seres unicelulares, o sea, lo cual tampoco no implicaría, por supuesto, en ninguna relación con el fenómeno OVNI. En cuanto al fenómeno OVNI, que nos centramos más, no existe ninguna prueba, a pesar de que existan vídeos, etcétera, etcétera, no existe ninguna prueba fehaciente de la existencia de esos seres, al menos a día de hoy. Juan Ignacio, por favor, deleítanos. Bueno, estamos prácticamente como al principio. Esa es la santa verdad, porque realmente no tenemos ninguna prueba evidente, clara, concreta, medible, pensable. No tenemos un extraterrestre metido en una jaula, intentamos. Desgraciadamente no tenemos nada más que una serie de testimonios. Entonces estamos funcionando con una de las ciencias sociales, que es la de la estadística, y siempre con la presunción de que los testimonios corresponden a la verdad. Pero estamos como al principio. Nadie puede decir si los ovnis son lo que creemos que son, si dentro de ellos van extraterrestres, y si esos extraterrestres existen. O sea, de momento no tenemos pruebas fiables ni científicas de que eso existe. En absoluto. Pues bien, pues vamos a empezar, si os parece, escuchando algunos de esos testimonios que se han recogido, unos cuantos de tantos como hay. Vamos a escucharlos, a ver qué les parece a ustedes. Hace unos 4 años iba de camino a casa de mi abuela, cuando apareció en el cielo una gran fuente luminosa de la que surgían muchísimos colores. Parecía a punto de aterrizar justo delante de nosotros, pero no lo hizo. Surcó rápidamente el cielo. Recuerdo que fue justo antes de Navidad. Mi madre y todos los demás pensamos que era algo increíble. Vimos un objeto muy luminoso, semejante a una estrella, que se había levantado del otro lado del bosque. Se estaba elevando lentamente y venía en nuestra dirección. Después, cuando alcanzó una altura considerable y estaba justo encima de nosotros, vimos un destello de luz como una explosión. Finalmente, el objeto dio la vuelta y desapareció a una velocidad increíble. Soy William Coleman. Cuando estaba en el Pentágono, participé en el proyecto Blue Book. Anteriormente, siendo piloto de bombarderos, vi un ovni. Era una nave en forma de U. No sé qué tamaño tendría, porque es difícil establecer las dimensiones cuando no hay puntos de referencia. Mi hermana y yo estábamos paseando por un sitio apartado. Levantamos la vista y lo vimos. Tenía unas luces en la parte inferior. Bien, si realmente estas cosas volantes vinieran de otro punto del universo, ¿qué podrían estar buscando aquí? Ni idea.
Bien, Juan Ignacio, ¿qué podrían estar buscando? Vamos a ver, yo sí me gustaría hacer una distinción importante, porque además el programa de hoy no es una casualidad. Es decir, no hablamos de ovnis así porque así, sino pues precisamente hoy domingo hace 4 días que se ha producido el último avistamiento ovni fuerte en la península ibérica, que todavía está por demostrar si verdaderamente se encuentran ante un bólido espacial, ante un meteorito, o si verdaderamente es algo más importante. ¿Por qué? Se trata de un objeto que ha caído, o aparentemente ha caído, puesto que ha provocado un fuego bastante importante en la localidad de Puerto Llano, en Ciudad Real, y que bueno, ahí hay testimonios tanto de Policía Nacional, que ha sido la primera persona que ha visto el descenso de este objeto, es decir, no estamos hablando de un testigo, vamos a decirlo así, normal y corriente, sino que un propio Policía Nacional ha sido el que ha testimoniado que efectivamente ha visto una luz enorme, descomunal, que ha descendido del cielo, y que acto seguido, según se ha acercado a una zona que era un pantanal, se ha percatado de que todos los juncos estaban ardiendo. Hablando con el cuerpo de bomberos del lugar, nos han dicho que es algo francamente difícil, ¿no? El hecho de que un pantanal, una zona de pantano, se incendie de esa forma, ¿no? Incluso yendo un poco más allá, porque estamos viendo que las propias raíces de las plantas que allí se encontraban, pues prácticamente han sucumbido ante una energía calórica tan sumamente fuerte que casi es como si hubieran salido hirviendo. Es decir, es algo realmente extraño. Se está barajando ahora mismo desde el observatorio del Arenosillo en Huelva la posibilidad de que se trate, vuelvo a repetir, de un meteorito, pero todavía está por contrastar. Dicho esto, es una excusa o una forma de plantear por qué precisamente hoy hablamos de ovnis, que sí hay que advertirlo. OVNI, objeto volante no identificado, no quiere decir que sea nave extraterrestre, es una cosa que se ve en el cielo, que no se sabe de dónde procede, que precisamente la no identificación es lo que nos lleva a llamarlo ovni, pero que no quiere decir que detrás de ello haya una nave extraterrestre. Eso sí, si tenemos que plantearnos que hay alienígenas extraterrestres que desde hace muchísimo tiempo, concretamente desde la primera vez que se acuña el término platillo volante, que es en el año 47, justo cuando Kenneth Arnold, un piloto comercial, atisba encima del monte Rainier en Estados Unidos una flotilla de platillos volantes, a partir de ahí se acuña este término. Hablar de extraterrestres, sinceramente, yo no lo creo. Yo no creo que los extraterrestres se manifiesten en 1000 formas diferentes y en 1000 aparatos diferentes. Que haya una civilización extraterrestre que se encuentre a 20 o 40 o 400 años luz de la Tierra, posiblemente. Que nos haya visitado, no creo. Quizás la explicación hay que buscarla más cerca de lo que pensamos. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, hay muchas teorías sobre este asunto y la verdad es que todas son muy difíciles tanto de demostrar como de especular sobre ellas, porque realmente quienes tendrían la obligación de hacerlo, que son las universidades, para ellos es un tema absolutamente tabú. ¿Por qué es un tema tabú? Es un tema tabú porque no entra dentro de los temas racionalizables, pesables, medibles o reproducibles en un laboratorio a voluntad. Exactamente igual que como los fenómenos paranormales no pueden producirse con la voluntad del investigador, es muy difícil llegar a lo que se llama oficialmente el método científico, que es un método en el que se trata de reproducir una serie de experiencias, una serie de manifestaciones. Realmente es especulación todo, y la especulación se sale del método científico y va por varios caminos. Unos hablan de que sí, de que son extraterrestres, otros hablan de los intraterrestres, o sea, que son naves que proceden de la Tierra. Luego está la hipótesis de los que piensan que son experimentos militares, ultra secretos por parte de las potencias, y hay una tesis que lleva muchos años y que habría que analizarla, que es el tema de los traspasos dimensionales, o sea, que realmente existan varios universos paralelos y que estos contactos se produzcan cuando existe una especie de colisión entre estos universos dimensionales distintos. Eso abonaría a la hipótesis de Stephen Hawking, este hombre que está en esa silla de ruedas, cuando habla de los horizontes de sucesos y en fin, ¿cómo podemos quedarnos con una hipótesis cualquiera? Lo único que tenemos es el empirismo, que significa el que la gente está viendo cosas que no sabemos cómo describirlas. Sí. Precisamente como a cuento de lo que estaba diciendo Lorenzo Fernández, bueno, estos días, el famoso meteorito este de la cola verde, que dice, no, es que es un meteorito de cobre porque tenía la cola verde. Bueno, pues vale. Muy bien. He escuchado algunos testimonios de gente que me ha estado contando cosas y que yo no creo que me vayan a engañar, porque son gente muy sencilla que dice, ¿por qué me están engañando? Y dice, bueno, pues mire usted, yo iba por el coche camino de Granada, cuando de repente veo que encima de nuestro coche hay una sombra. Paramos el coche, salgo y veo un triángulo metálico muy grande rodeado de luces azules. Y yo
no sentí miedo, siempre dije, bajar, pero que bajéis. Cuando de repente aquel aparato es como que se deshizo, como si hubiera ascendido en vertical por encima de mí, pero a una velocidad impresionante. Bueno, ¿está mintiendo? ¿Qué intención tiene en mentirme? ¿O qué intención tiene en falsear un hecho? ¿Lo ha visto? Pues si lo ha visto, estamos ante algo que no sabemos lo que es. Ahora que ha mencionado Juan Ignacio lo de bajar, pues en imagen tenemos ahora mismo una de las fotografías ovnis más impresionantes que se han obtenido en la historia de España. Concretamente corresponden a la zona de Pusilibro, estaría muy cerca de los Pirineos, y ahí se ve lo que se conoce una nave con forma de cigarro puro, de la que aparentemente sería la formación roja, sería una especie de nave nodriza de la que se desprende esa luz blanca que posteriormente se convirtió en 5, 6 y hasta 10 luces diferentes. Posteriormente esas mismas luces blancas se introdujeron dentro de la gran formación roja y pasó lo que estamos viendo en imagen. Y esto ha sido captado por el ojo frío y objetivo, mejor dicho, de una cámara. Una cámara ni siente ni parece, simplemente fotografía, y en este caso lo que tenemos es precisamente esa instantánea, ¿no? ¿Y no puede ser un efecto óptico? No, cuando ese efecto óptico no está siendo visto por una persona, sino que está siendo vista por 200 personas. Si habláramos de una alucinación colectiva, bueno, es posible. Yo sinceramente, si entre nuestros televidentes hay un psiquiatra, que haya una alucinación colectiva de esas características entre 200 personas es francamente difícil. Respecto a lo que decía Juan Ignacio, me ha recordado una anécdota, y voy a pecar yo hoy con tu permiso de abuelo Cebolleta, porque verdaderamente me ha recordado eso de bajar a uno de los grandes casos que se produce durante la última gran oleada que hay en España en el año 96, concretamente comienza en noviembre del 95, cuando sobre el polígono militar de Ascándaras, en Lugo, se fotografía un extraño artefacto con forma de triángulo, que además solo es captado a través de los infrarrojos de las cámaras del polígono militar. Estamos hablando de una institución importantísima, es decir, hablamos de un lugar donde trabajan militares, donde si lo que hay allí no está bajo el membrete de materia reservada, que es el máximo membrete de confidencialidad que tiene nuestro ejército, no tiene nada, es decir, estamos hablando de un sitio en el que no sale nada. Sin embargo, allí los miembros de este polígono, militares, dicen que están viendo un triángulo en el cielo, llaman a un cámara de la TVG, de la Televisión de Galicia, para que grabe lo que está pasando allí, se graba, y a partir de ahí se desencadena toda la oleada ovni del año 96. Para que se hagan una idea los televidentes, aproximadamente al año en España se captan del orden de 80 casos testimoniados de aparición de ovnis, de objetos volantes no identificados, que suelen ser luces en el cielo. En 2 meses, de lo que va de enero a febrero del año 96, se llegan a registrar más de 350 casos, entre los cuales hay lo que se conoce como encuentros en la tercera fase, es decir, estamos hablando, esa célebre película de Spielberg, bien, pues eso se refiere ni más ni menos que a más de 50 casos de descenso de seres de esas naves que están aterrizando. Y hay un suceso bastante curioso que se produce en un pantano, concretamente en las cercanías de la población de Chandresa de Queixa, y aquello desciende ante unos paisanos gallegos que se encontraban en su pazo, que estaban totalmente aislados de la civilización, y de repente ven como encima del sembrado se les coloca un cacharro luminoso que además está emitiendo pulsaciones de color azul y blanco. Aquel hombre sale, un hombre de campo que evidentemente no sabe lo que es un ovni, que si uno le dice lo que es un ovni piensa que es la marca de una lavadora. Pues bien, ese hombre se queda mirando para arriba y empieza a decir, baixade, bajar. Y dice, carallo, aquello bajó. Y efectivamente bajó. Y de aquel cacharro, él afirma que descendieron 2 seres que eran como siameses, que estaban juntos, y además decía, es que aquello tenía 2 cabezas, y en cada cabeza había como una especie de mitra, como la que llaman los obispos. Sinceramente, yo escuchando eso puedo pensar, o este hombre está loco, o este hombre me está engañando, o este hombre ha tenido una alucinación. Pero sin lugar a dudas, ese hombre a mí no me está mintiendo. Ese hombre me está contando cuanto menos su verdad, porque hay que ver el estado en el que esa persona se encuentra, la confidencialidad con la que te lo está contando, porque evidentemente lo primero que se plantea esa persona es, yo cuento esto, si la gente de mi alrededor lo escucha va a pensar que estoy loco. Si te lo cuenta a ti es una confidencia para que tú le expliques qué es lo que le ha pasado. A mí no me cabe ninguna duda de que esa gente cuenta la verdad. ¿Qué es lo que le ha pasado? No lo sé. Verdaderamente el fenómeno ovni es uno de los enigmas, como vemos, más chocantes, porque quizá es uno de los que más avistamientos o más pruebas empíricas se tienen, pero sin embargo no hay ninguna prueba científica fehaciente que demuestre, ¿no? Sí, que es que eso de ha todas ocurrido. maneras, Marta, estamos hablando, mucha gente cuando habla dice, o en las entrevistas, en la calle, dice, ¿tú crees en los ovnis? ¿No? Y la pregunta no es válida como tal, es decir,
OVNI es, como antes ha dicho Lorenzo, es objeto volante no identificado. No hay duda sobre la existencia o no de esos objetos o de esas luces, incluso también se han acuñado otros términos porque también esos objetos o esas luces, por ejemplo, aparecen del mar, y eso hay miles de testigos, los OSNI, hay miles de testigos de pescadores que no tienen nada que ver y siempre mucho más que perder que ganar, porque recordemos, esto es España, esto no es Estados Unidos. Aquí la persona que ve un OVNI, y eso si quieres luego ya lo hablamos, el fenómeno sociológico que conlleva el tema OVNI, pero no se puede decir yo creo o no creo en el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI está ahí, es real y es comprobable. Existen miles de filmaciones, testigos, fotografías, etcétera, etcétera. Otra cosa ya es la procedencia. Claro, pero quizá el conocimiento popular sobre lo que es el OVNI, pues sí, efectivamente es un objeto volante no identificado que puede ser cualquier cosa, pero más o menos todos entendemos cuando hablamos de este tema el platillo volante, la nave espacial. Claro, pero es que eso es a lo que normalmente cuando se está pidiendo o dice la pregunta ¿crees en los OVNIs? Lo que realmente se está preguntando es ¿crees en que esos objetos o luces están tripuladas por seres extraterrestres? Que son dos cosas distintas. O sea, el fenómeno OVNI no hay lugar a dudas sobre él. Otra cosa ya es las diferentes teorías sobre su procedencia. Juan Ignacio, tú has estado involucrado en uno de los fenómenos OVNI más importantes registrados en España, el caso Humo, si no tengo mal entendido. ¿Nos puedes explicar un poquito qué fue exactamente esto? Bueno, pues el fenómeno Humo parte de un avistamiento que hubo en San José de Valderas, allá in illo tempore, como diría aquel, en aquellos años oscuros, 67, 68, 69, en el que la política informativa en España pues era de aquella manera también, ciertamente. Un plato se aparece en San José de Valderas y alguien presenta los testimonios, que son de una especie de unicircular que tiene un signo por debajo, una especie como de M o como de H, Pero que sería la panza, ¿no?, del cacharro. En la panza del cacharro, San José de Valderas. Entonces, a partir de ese momento, y junto a otra serie de cuestiones que sucedieron, como por ejemplo la aparición de la piedra de San Martín, que es entregada por un tipo rubio, vestido con un mono de tipo metálico, y que tiene unos símbolos raros y estas cosas, aparece la hipótesis de que existe un planeta que está oculto, que está cercano a la Tierra, pero está oculto, que es el planeta Humo, donde los humitas, que son los individuos que ya están entre nosotros, que ya entraban en la Tierra, que la única característica que les distinguía era que no podían escribir con este dedo, porque este dedo no podían utilizarlo y no podían escribir a máquina. Y encontraron en España un apóstol. Ese apóstol fue don Fernando Sesma, que fue el profesor Sesma, que fue un hombre que entró en aquello, era un hombre que trabajaba, me parece, creo, en correos por aquella época, y entonces él se metió delante, empezó a escribir libros y empezó a organizar una serie de reuniones que se hacían en uno de los cafés de Madrid, en la calle de Alcalá, que entonces era el Café León. Actualmente no existe como tal porque hay una taberna irlandesa. Hace un par de años que... Y en sus sótanos hay un salón que se llama La Ballena Alegre, porque tiene una ballena inmensa, una especie de mosaico, y allí acudíamos un montón de gente, incluso gente muy importante como el mismísimo Boro Vallejo y otra gente, y aquellas reuniones se hacían única y exclusivamente para hablar de ovnis, para hablar de este fenómeno, para hablar de extraterrestres y de todo ese tipo de cosas. Pero claro, estamos hablando de una época donde cuando se juntaban más de dos ya era una cosa muy complicadita. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que aquello... ¿Quiénes son estos tipos? Que desde la Dirección General de Seguridad se pensó, dice, bueno, ¿y estos tipos quiénes son estos chalados? A ver qué es lo que hacen, ¿no? Y entonces empezaron a entrar ahí algunos infiltrados. Algunos dicen que un tal Jordán Peña era uno de los infiltrados, pero vamos, no lo sabremos nunca porque este hombre anda por ahí, pero dice que no. Y en aquellas reuniones empezaron a pasar cosas, de pronto había una serie de casualidades, una serie de cosas que pasaban allí, y el hecho es que la idea del planeta Humo nació allí y llega hasta nuestros días donde todavía hay gente que se lo cree. Lo que pasa es que aquello... Hablas como si tú no te lo creyeras. Yo entonces me lo creía. Él se lo creyó. Yo me lo creía a pie juntillas. ¿No te cuentas? Perdona, Juan Ignacio, es que hay una cosa importante, y es que lo que no saben los televidentes, seguramente la gran mayoría que son seguidores de estos temas, pues sí lo habrán adivinado ya, ¿no? Pero es que estos supuestos humitas
se comunicaban con determinadas personas del planeta Tierra, es decir, un grupo de escogidos, mandándoles una serie de informes. Esos informes, el contenido científico, el contenido filosófico, el contenido médico, matemático, astronómico, era tan sumamente bestial que no estaba hecho por un palurdo, es decir, detrás de aquello había alguien que sabía muy bien lo que estaba escribiendo. Estaba manejando el tema. De hecho, además, tenía una serie de informaciones que en ese momento en España no se estaban utilizando, ni siquiera se estaban aplicando. Era información que, bueno, pues en su momento se estaba aplicando pues a nivel de aeronáutica espacial en Estados Unidos, pero evidentemente en España la aeronáutica espacial quedaba relegada a un helicóptero que se caía a pedazos. Por lo tanto, esos informes que venían con esa información tan sumamente especializada te daban a entender que el que lo estaba enviando era alguien muy importante. De hecho, hubo una serie de comunicaciones a través de teléfono de esos supuestos humitas que tenían un problema. ¿De un humita en concreto? Sí. Saliano. Saliano tenía un problema. Bueno, los humitas también, otro de los problemas, aparte de no poder escribir con un dedo determinado, también era que tenían un problema en la glotis, de tal forma que su voz era muy característica. En alguna ocasión traeremos aquí esa grabación, que de hecho la tenemos, en la que el humita llama por teléfono a una persona y basa toda la conversación en el buen humita diciendo: no formulen preguntas, y eran todo el rato así. La histeria de aquellos que se encontraban allí era alucinante, Marta, era alucinante de ver cómo la gente, era otra forma de ver el fenómeno ovni. La gente en ese momento estaban convencidos de que estaban siendo visitados por extraterrestres y además que estaban hablando con ellos. Y esa pasión que ponían, esa grabación que hoy en día nos sonaría pues a una panda de chalados que hay que ver lo que están, hay que verla desde el aspecto romántico del fenómeno ovni, que este hombre tuvo la oportunidad de vivir y que además tuvo la desgracia también de padecer. Ciertamente la manera de comunicarse era muy curiosa, porque en muchísimas de las ocasiones consistía en que se comunicaba de tal manera que íbamos andando a lo mejor 3 o 4 por una calle y de repente una cabina de teléfono sonaba. Entonces entrabas, cogías el teléfono y decías: hola, soy Saliano, bla 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 bla. Así, es cierto. O sea, lo que te está diciendo es que posiblemente, ya no solo que, independientemente de que el fenómeno del objeto volante no identificado y del fenómeno de la existencia o no de esos extraterrestres, podríamos estar hablando, si no de una conspiración, sí de un eje de información o de manipulación social. Manipulado y maquinado por alguien. Claro, además, o incluso estaríamos hablando de un experimento sociológico muy importante. Es decir, ¿qué pasa si en un momento determinado, en un país, no lo llamaremos en ese momento tercermundista, pero sí casi ocurre un fenómeno social de este tipo? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo progresa a nivel social? Porque eso además empezó aquí en Madrid, pero bueno, hubo ramas por toda España, ¿no? Y sobre todo es eso, esa información. ¿Quién podía tener acceso a esa información tan especializada, pero ya no solo en un tema, sino en diferentes ámbitos de la ciencia, en astronáutica, en medicina, en cirugía, etcétera, 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 ¿no? No, me quedas a cuenta de una cosa, David, que sí has mencionado, ¿no? Y es la época en la que emerge este gran caso. El caso Humo se convirtió, por méritos propios, en el gran caso de la ufología no solo española, sino a nivel internacional. Se han escrito libros hasta en Rumanía y en Hungría sobre este fenómeno, ¿no? Sobre el fenómeno de Humo que se gestó en Madrid y más concretamente en este Café de León. Y además hay que olvidar, tú decías que casi aquella época tercermundista. Pues bueno, yo creo que en aquella época los que la vivieron pues sabían perfectamente que había pan y fútbol, ¿no? El pan para ir tirando y el fútbol para olvidar que había Bogotá, ¿no? O sea, es decir, era una época en la que de repente aparece un fenómeno ovni y un suceso de estas características, una comunicación aparente entre determinadas personas y que posteriormente cae como un mazazo el Estado, ¿no? El gobierno dictatorial del momento, que a este hombre le afectó. Este hombre, si lo cuenta, él fue encarcelado por creer en los ovnis. Juan Ignacio, lo que estamos diciendo. Bueno, la verdad es que la historia exactamente. ¿Fuiste a la cárcel por creer en los ovnis? No, exactamente, la historia no es así. Lo que es cierto es que en el año 73, realmente la detención se produjo en el 73, pero todo esto, no, perdón, en el 71, pero todo esto venía desde el año 69. En el año 69 esto ya molestaba mucho a la Dirección General de Seguridad. De hecho, pues ya empezaron a introducir espías en la Mañana Alegre para ver qué era de lo que se hablaba y de lo que no se hablaba, sobre todo la presencia de individuos como Boro Vallejo, pues era verdaderamente sospechosa. Y Bayón Campomanes también estaba. Efectivamente, bueno, gente muy seria. Iba gente, todo tipo de gente. Yo he visto allí incluso abogados como Sade Bremón o algo así. El caso es que esto molestaba y preocupaba, y entonces se buscaron un subterfugio cualquiera para que aquello se terminara.
y encontraron pues una de estas pequeñas conspiraciones, una conspiración a nivel muy localito, y encontraron que uno de los que venían a las reuniones era un delincuente absoluto. Y entonces este delincuente fue forzado, digamos, amablemente a que contara que éramos un grupo terrorista. Madre mía. Que estábamos organizando orgías. Bueno. Que nos dedicábamos a reclutar niños para pederastia, todas estas cuestiones. Total, que una noche hubo una redada, nos detuvieron a todos y nos tuvieron 7 días en la calle del Correo, en los antiguos calabozos de la Dirección General de Seguridad. Y al cabo de los 7 días nos pasaron al juzgado, y en el juzgado los jueces echaron las manos a la cabeza y nos tuvieron que encarcelar porque ya la opinión pública estaba puesta de alguna manera en contra de nosotros. Y había que taparla de algún modo. Pero no nos procesaron por nada porque no había nada. Claro, normal, claro. Entonces, siempre hablamos de que fue un proceso de la ufología, pero realmente no es que fue un proceso de la ufología. Fue los últimos coletazos de un régimen que estaba muy nervioso y que la terminó pagando con los ufólogos. Claro. Los mártires de la ufología lo fueron por la agonía profunda de un régimen que terminaba. Bien. Bueno, menudo caso, menuda experiencia de todas maneras. Siempre tendrá algo más que contar que los demás no podremos contar. No soy bueno o malo, pero en fin, quiero que vean ustedes otro caso registrado, otro caso real, registrado incluso en informes militares. Veanlo. 18 de septiembre de 1976, la aviación iraní avistó e intentó interceptar 2 ovnis que habían aparecido en el cielo de Teherán. Ante los ojos de cientos de personas y seguidos desde la torre de control del aeropuerto, los objetos consiguieron eludir la persecución de los cazas. Pero en el informe sobre este incidente remitido por los servicios secretos de Estados Unidos al Departamento de Defensa, puede leerse que uno de los ovnis se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Un objeto de comportamiento análogo fue filmado en Guatemala en 1978 durante el rodaje de un spot publicitario. Bueno, no sabemos, como comentábamos antes, si estos, ya no vamos a llamarle ovnis, vamos a decir supuestas naves o platillos volantes o naves extraterrestres, no sabemos si van o no tripulados. Sí sabemos que hay testimonios, hay personas que dicen haber visto, como hemos comentado, dicen haber visto extraterrestres que bajan de naves, que no bajan, que hablan con ellos, que les someten a experimentos. Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Hay algo de cierto en todo esto? ¿Qué podemos saber? ¿Qué prueba podemos tener que no sea un testimonio? Vamos a ver, yo creo que lo que está claro... Hay dibujos, se han hecho dibujos, sí, hay dibujos, imágenes, fotografías, lo que quieras. Estamos hablando de que no es solo al testigo que yo le di más valor, es decir, al campesino que se encuentra en el campo. No solo es esa persona, sino que... Pues yo creo que los que más saben del aire, que son los propios pilotos, ya sean militares o comerciales, que también se han encontrado con ovnis. Date cuenta de que lo que sí está claro es que sea extraterrestre, intraterrestre, proyecto militar, lo que sea, lo que está claro es que se comporta de manera inteligente. Y esto ya le da otro carácter. Es decir, no es una luz que de repente baja del cielo en forma de meteorito, se estrella contra el suelo, o ni siquiera eso, se deshace en la atmósfera. No, estamos hablando de un objeto que se comporta de forma inteligente. ¿Dónde tenemos uno de los grandes casos? El que acabamos de ver en imagen, que hay un informe redactado y todo esto, es que en España tenemos uno de los grandes casos de esas características. Estamos hablando de un suceso que acontece en el año 1979, cuando un avión comercial de la compañía TAE, Transportes Aéreos Españoles, es obligado a aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises, que además es compartido por militares y por aviación civil, es obligado a aterrizar con 250 pasajeros a bordo, porque los pilotos están diciendo que hay un extraño objeto delante de ellos que está directamente jugando con estas personas, que se balancea de un lado para otro, que hace giros imposibles. Estamos hablando de un avión comercial que es obligado a aterrizar. ¿Hasta qué punto llega la psicosis? Que para que los televidentes se hagan una idea, se produce lo que se llama un scramble. Un scramble es cuando se produce un estado de colisión aérea, colisión en el sentido de que hay un fenómeno que, bueno, pues que está afectando directamente a un avión comercial o a un avión militar, y se produce el ¿qué? Que dos cazas salgan de la base de los Llanos en Albacete a perseguir a ese objeto que está jugando con el avión. Esos dos cazas, es decir, hablamos de aviones supersónicos, empiezan a perseguir a ese objeto que les va bailando por toda la península, de un extremo a otro.
Es una cosa extrañísima. En un momento determinado el capitán Lerdo de Tejada empieza a escuchar a través de su receptor, empieza a escuchar lo que él dice que son voces de niños cuando se va aproximando a ese objeto. En torre de control están absolutamente alucinados porque el radar no capta ningún eco. Hasta tal punto llega esta situación que el gobierno socialista, que en ese momento se encontraba en la oposición, a través de uno de sus principales parlamentarios, como era Enrique Mújica, que hasta hace muy poco tiempo fue defensor del pueblo, pues bien, esta persona, estando en la oposición, escribió una interpelación parlamentaria ante el Congreso pidiendo explicaciones de qué demonios era lo que había pasado a ese avión para que aterrizara. Lo que está muy claro es que los pilotos dijeron: en nuestra vida hemos visto nada igual. Aquello evidentemente no era un objeto convencional. Por supuesto, los pilotos también militares que persiguieron aquel objeto dijeron: bueno, es que era imposible cazar aquello. Aquello, lo que fuera, desde luego era inteligente, se movía a velocidades próximas a las de la luz porque atravesaba la península de un extremo a otro en cuestión de segundos. Es decir, nos encontramos ante algo imposible, inteligente. ¿Extraterrestre? No lo sé. Lo que sí es cierto es que extraño por lo menos sí que era. Y estamos hablando de una tecnología que hoy en día, a pesar de todos los adelantos, o sea, es imposible que se pueda alcanzar. Estamos hablando de que estos objetos, estas naves o estas luces, pues realizan, por ejemplo, figuras de 90 grados, es decir, van volando y de repente giran su rumbo en un ángulo de 90 grados, algo que es imposible. E incluso ha habido casos de giros totales de 180 grados. O sea, son cosas que hoy en día la tecnología, con nuestra física, es imposible de poder realizar. Vuelvo un poco a algo que hemos comentado antes. Hay muchos ciudadanos que piensan que realmente todo esto es producto de los gobiernos más poderosos, o sea, que no tenemos ni idea realmente de los altos secretos de Estado y que puede ser tecnología ya inventada por los propios gobiernos que esté escondida, que sean pues esos secretos, alto secreto, y que los ciudadanos de a pie, pues como yo, como nosotros, como cualquiera, realmente pues no tengamos ni idea de que eso existe y está ahí. ¿Podría ser? Es difícil creer que si tienen esa tecnología no la hayan utilizado en las múltiples ocasiones que en los últimos años han tenido para utilizarla. A mí eso me sorprende mucho. Es cierto que hay algunos experimentos que sí, efectivamente, que sí se están realizando. Sobre todo se está experimentando con el dominio o el control de la antigravedad, basándose en algunos proyectos que se supone que habían creado, que habían concebido los científicos nazis en los años en la Segunda Guerra Mundial y anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Eso creo que tiene Proyecto Aurora, me parece que y se especula con ello, ciertamente, que están haciendo este tipo de experimentos. Incluso en algún caso se afirma que sí, que efectivamente que se están haciendo y que se han llegado a hacer cosas. Y es posible que algún objeto de los que se ven en el cielo, sobre todo los triangulares, se corresponda con los famosos del Proyecto Aurora. Pensemos que han aparecido una serie de diseños que efectivamente los nazis tenían de lo que podríamos llamar platillos volantes, cosa que se puede encontrar fácilmente en internet. Eso es muy sencillito. Bien, eso se está investigando en el famoso Área 51 de los Estados Unidos. Bueno, tampoco podemos demostrarlo. Es cierto que la tecnología aeroespacial ha llegado a unos niveles muy altos, pero también es cierto que también hay muchos fallos, Desde luego, si realmente existiesen estas naves extraterrestres o estos platillos o como quieran llamarles, desde luego son mucho más inteligentes y más listos que nosotros, porque nosotros, después de tantísimos años y con toda nuestra tecnología, pues no hemos sido capaces de descubrirles, y ellos a nosotros, si realmente existieran, nos han descubierto desde hace muchísimo tiempo. Bueno, a lo ¿no? mejor hay que perder un poco el carácter ese de ombligo del universo, ¿no? Y decir, oye, pues a lo mejor hay civilizaciones que en vez de llevar 40.000 o 50.000 años en su planeta llevan 2.100.000. Es decir, es una cuestión de evolución con el paso del tiempo. De todas maneras, Marta, es que, digamos, desde Jesucristo llevamos 21 siglos, pero es que resulta que realmente el adelanto fuerte científico ha sido durante el último siglo. Perdón, llevamos 21 siglos y más viendo este fenómeno. Sí, además es que hay pruebas ya, claro. Antes de Cristo, hablamos, o sea, por situarlo históricamente, que ya antes de aquella época ya existían, ¿no? Entonces, incluso en grabados... Solo tenemos que irnos, David, por ejemplo, a Taxili, al Naher, ¿no? Es decir, estamos hablando del sur de Argelia, lo que se conoce como la Capilla Sixtina del desierto, y donde se encuentran pinturas que pueden tener perfectamente entre 10.000 y 15.000 años de antigüedad. Es decir, cuando el hombre hacía y se acabó. O eso es lo que nos dice la historia.
Y en ese lugar nos encontramos pinturas en las que se ve lo que ya se han llamado los cabezas cortadas y los cabezas redondas. Y estos cabezas redondas, que parece que son, repito, son representaciones esquemáticas que se hacen en la roca, que se han pintado en la roca hace 10.000 años. Pues esos cabezas redondas que parece que son la tribu o el clan que domina al resto, se ve que son seres con un solo ojo, es decir, parece que llevan una escafandra que rodea su cuerpo. Y además hay un detalle muy curioso, y es que hay muchas representaciones en las que se ve a estos seres conduciendo de la mano a mujeres en avanzado estado de gestación al interior de una especie de burbujas. Esto está muy relacionado con otro gran caso ovni que por supuesto no vamos a narrar porque si no nos comeríamos no solo este programa sino 40 programas, es un caso muy importante y muy duro, pero bueno, que nos remonta a ese pasado que no era un pasado de bestias, de cafres, sino que posiblemente las claves de nuestro presente se encuentran en ese preciso pasado, ¿no? Y yo creo que esto es importante remarcarlo. Bueno, de momento vamos a ver otro de los grandes casos que se han investigado sobre el fenómeno ovni. Breeze es una pequeña ciudad de Florida cerca de Pensacola, una tranquila localidad donde muchos van a pasar las vacaciones. Sobre esta calle, la noche del 11 de noviembre de 1987, el señor Ed Walters vio de pronto un objeto que volaba a escasa distancia de su casa. El señor Walters fue a buscar la cámara y tomó 5 fotografías que lo han hecho famoso y objeto de algunas polémicas. Porque según algunos investigadores, sus imágenes son falsas, aunque de excelente calidad técnica. En un periodo de 7 meses, Walters habría visto el objeto nada menos que en 7 ocasiones, durante las cuales tomó 36 instantáneas. ¿Era un aparato militar secreto? Gulf Breeze está literalmente rodeada de bases militares, pero los servicios de información de las bases desmintieron la presencia de ovnis. Estas son las fotografías de Ed Walters. El objeto, en forma de campana invertida, emite una débil luminiscencia desde el interior y proyecta sobre el terreno un haz de luz muy intensa. Teóricamente, el objeto se encuentra a escasa distancia del suelo, a unos 2 o 3 metros. El encuentro cercano también ha sido documentado mediante un vídeo del que vemos un fragmento. Bueno, nuestros colaboradores, Juan Ignacio Cuesta también, creen que es un fraude, o dicen que es un fraude. Sí, ¿realmente eso lo es? Además fue comprobado. Ed Walters fue pillado infraganti en su casa y en lo que es la parte de arriba de la casa, la buhardilla, se encontraron maquetas de dicho objeto. Y vamos, la verdad es que es uno de los casos... Los elementos con los que había hecho el montaje, ¿no? Una de las cosas que está bien que se haya puesto porque nosotros no buscamos el que el fenómeno sea real y que a toda costa, no, sino sencillamente cuando hay un fraude, incluso en la revista somos los primeros en animar, somos los primeros en decir no, esto es un caso fraude y que sirva para demostrar y que de la misma manera como cuando atestiguamos que el caso, por ejemplo, este de Estados Unidos de Ed Walters, pues es un fraude y además muy grande, pues hay otros casos en los que hay pruebas de esa inexistencia de fraude. Además es que es muy cutre, es decir, estamos viendo que es que Spielberg 17 años antes lo hizo mucho mejor, o sea, es que suena ridículo. En general se piensa que los que tratamos estos temas o escribimos de estos temas no los creemos todo. Tan falso es lo que acabamos de ver como las famosas fotos del ovni de San José de Valderas, que se ha demostrado que eran absolutamente falsas. Una cosa es que aparecieron ovni y otra cosa es que las fotos que se han presentado fueran de ese ovni, ¿no? Claro. Bien, pues vamos a ver si os parece otro caso más que les vamos a mostrar, y este quizá pues sí tiene algunos elementos más creíbles. Vamos a verlo. Hacía mucho frío y Vicky, su nieto y yo estábamos regresando a casa cuando de pronto el pequeño Colby vio una luz muy intensa en el cielo sobre el pinar. Aquella cosa en forma de diamante desprendía mucho calor. Por la parte inferior salía fuego y cuando se movía emitía un silbido y también un ruido intermitente, un ruido ensordecedor que todavía oigo dentro de la cabeza por la noche. Salimos todos del coche, pero mi nieto y yo volvimos a entrar enseguida. Yo me quedé fuera durante unos 10 minutos. El objeto iluminaba el pinar como si fuese de día y yo sentía que me estaba quemando. Me ardía la piel. ¿Durante cuánto tiempo estuvo el objeto estacionado sobre ustedes? Unos 20 minutos. Despedía unas llamas parecidas a las de un soldador. Después, lentamente, desapareció entre los árboles. Entonces llegaron los helicópteros. ¿Helicópteros?
Mi nieto contó 23. Posteriormente usted los identificó como helicópteros militares Chinook CH-46. Sí, parecía como si hubiesen llegado de alguna parte para escoltar la nave. Pero estaban tan cerca unos de otros que parecían a punto de chocar entre sí y contra el objeto. Por la noche me dispuse a bañar a mi nieto antes de acostarlo. Cuando el agua le tocó la piel, el pobre se quejó diciendo que tenía la piel quemada, como si hubiese estado demasiado tiempo al sol. Al día siguiente no pude ir a trabajar. Tenía los ojos cerrados de tan hinchados y unas manchas rojas que se convirtieron en ampollas. Me sentía tan mal que creía que me estaba muriendo. Vicky me llevó a urgencias y me ingresaron en el departamento de quemados. En los días siguientes se me peló toda la cara y se me cayó la mitad del pelo. Estuve en el hospital durante más de un mes sin experimentar ninguna mejora. Se necesita una gran fuerza interior para sobrevivir a semejante experiencia. ¿Cómo está ahora? Tengo cáncer. Me operaron en marzo del 83 y el médico no estaba seguro de que pudiera resistir la operación. Bien, cuando estábamos viendo este documento, este vídeo, Lorenzo me comentaba algo sobre los militares en España. Cuéntame exactamente lo que me estabas comentando, la gran mentira de los militares en España. Eso lo ha dicho Marta Gallardo, ¿eh? Lo he dicho yo. No, y yo lo reafirmo, no es la gran mentira, es la gran vergüenza, ¿no? de nuestro mando operativo aéreo, del MOA, ¿no? Ese servicio de inteligencia, y aquí sí a lo mejor hay que hacer el de la aviación militar española, ¿no? ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Cuando se plantea en un momento determinado que los informes, todos los informes militares que tiene el MOA relacionados con el fenómeno OVNI, que han sido entrevistas que han hecho los mismísimos militares a gente que ha tenido avistamientos de estas características y que llevan el sello de materia reservada, vuelvo a repetir, que es el membrete de máxima confidencialidad que tiene nuestro Ejército del Aire español con respecto a este tema, pues bien, con la presión de determinadas personas, entre ellas pues con José Benítez y otros tantos ufólogos, investigadores y periodistas, se consigue que esos informes se desclasifiquen. Y por ejemplo, el caso Manises, que hemos mencionado anteriormente, uno se da cuenta de que cuando se encuentra con esos 40 o 50 informes desclasificados que cualquiera de los televidentes puede consultar en la biblioteca del Ejército del Aire, simplemente allí se encuentra el capitán Libreros, que es una persona muy accesible, de los pocos accesibles que hay, y que le va a facilitar cualquier informe de estas características. Pues bien, nos encontramos con que en todos los informes se hace mención a que lo que han visto los pilotos, que son las personas que mejor conocen el aire, pues lo que han visto principalmente es Venus, ¿no? Un Venus que parece que se mueve de un lado para otro de la península, y concretamente en el caso Manises es casi llamarles estúpidos a estos pilotos, ¿no? Porque les estaban diciendo que lo que ellos estaban persiguiendo eran unas luces que procedían de unas chimeneas de Argelia, unas chimeneas petrolíferas. Es decir, es absolutamente ridículo, y esto nos está queriendo vender nuestro Ejército del Aire, que siempre dice que además que por el fenómeno OVNI, por supuesto que nunca muestra interés. Cuando uno se pone a investigar, se da cuenta de que el Ejército del Aire español tiene una cosa que se llama IG 45, Instrucción General 45. ¿Y qué es esto? Pues es un grupo de folios, de aproximadamente 50 o 60 folios, en los que se dice paso a paso cómo deben de reaccionar todos y cada uno de estos militares en el supuesto de que se encuentren con un testigo OVNI, en el supuesto de que ellos mismos se enfrenten a un avistamiento OVNI, en el supuesto de que de ese objeto desciendan humanoides. Y eso no interesa al Ejército del Aire. Nos quieren mantener en la más absoluta ignorancia. De risa. Sí, de todas maneras. Bien. Esto me parece de auténticos sinvergüenzas, están jugando con los impuestos. Sí, de todas maneras vamos a hablar más de sinvergüencerías, porque cuando se produce aquí en España la desclasificación por parte del mando operativo aéreo del MOA en el año 1992, resulta que, como bien ha dicho Lorenzo, pues cualquier español de a pie pues puede tener acceso yendo allí a la biblioteca que está en Moncloa, si no me equivoco, en Moncloa, sí. Ahí en la zona de Moncloa, y resulta que evidentemente todos los investigadores y periodistas que estamos en estas líneas pues fuimos a pedir la documentación, ¿no? Y resulta que, bueno, no te la dan en ese momento, te emplazan para que la vayas a buscar a la semana siguiente o lo que sea, y los investigadores, a mí me contaban, pues investigadores mucho más centrados en el fenómeno OVNI, ¿no?, que decían, bueno, cuando cogían los informes y empezaban a ver, habían muchas cosas que estaban absolutamente tachadas, es decir, no se podían leer. Pero ya no solo eso, sino cuando cualquiera de los informes tú lo vas leyendo y abajo te viene una relación de los objetos o cosas que vienen a formar parte de ese informe, es decir, por ejemplo, cintas de audio o algunos objetos o etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso ha desaparecido. Incluso hay añadido. Alguna de esas pruebas, no
al informe que se redacta en el año 70, de repente uno se encuentra con una página que se ha redactado en el año 94, pero bueno, ¿qué demonios es eso? ¿Qué tipo de engaño? Manipulado completamente. Sí que es verdad, yo a veces peco de ser muy bruto en mi forma de expresarme cuando me enfado, y es que esto me enfada muchísimo, pero es que yo no estoy criticando a nuestro Ejército del Aire, estoy criticando a esos miembros del Ejército del Aire que se están riendo en la cara de sus propios compañeros, que son en definitiva los que han sido los testigos de este fenómeno, y les están diciendo, chicos, militares, vosotros que pilotáis aviones, y luego les sois unos estúpidos, sois unos locos, en realidad lo que estáis persiguiendo era Venus, pero venga, por favor, ¿de qué se están riendo? Y luego también, por otra parte, ha habido muchos casos de algunos pilotos militares, estamos hablando de tenientes coroneles, o sea, no estamos hablando de cualquier milungui, ¿no? Pues que a lo largo de todos sus años de experiencia y de pertenecer a las fuerzas aéreas, pues ha tenido una serie de experiencias, y muchas de ellas no las ha podido contar, porque en ese momento el mismo hecho de ser militares, pues no podían, tenían que guardar esa disciplina, y la disciplina mandaba silencio. En el momento en el que, digamos, se jubilaron, empezaron a hablar. Y por supuesto, bueno, han intentado ser acallados. Desacreditarles, supongo, sí, hombre, ¿no? por supuesto, les han dicho, no, claro, es que este ya está jubilado, y como que casi pues lo tachan de loco, ¿no? Es decir, no, es que ya está senil, ¿no? Ya está senil. Menos mal que dentro de nuestro Ejército del Aire hay gente muy competente, muy seria, muy profesional y muy valiente, que se ha atrevido a enfrentarse a su... Bueno, no voy a decir ni siquiera a su propia gente, porque no a sus mandos, pero sí enfrentarse a esos mandos que les han intentado desacreditar, y ellos han seguido con su verdad por delante, porque ellos vieron eso, se enfrentaron a eso, y su verdad siempre va por delante, eso es importante. Bien. Bueno, comentábamos antes que han sido pocas personas, o son menos los casos registrados, sobre ya no avistamientos de platillos volantes o naves extraterrestres, sino de los propios extraterrestres. Uno de los casos más investigados por los expertos es el caso Walton. Vamos a escuchar en primera persona qué fue este caso Walton. Estaba trabajando con un grupo de compañeros en el bosque. Aquel día trabajamos hasta tarde. Se estaba haciendo de noche, y mientras avanzábamos por un sendero de tierra que atraviesa el bosque, vimos un gran objeto brillante cerca del sendero. Detuvimos el camión. Yo me bajé y me acerqué para echar un vistazo. Como pensaba que el objeto iba a desaparecer de un momento a otro, me acerqué corriendo para verlo bien. Pero no se fue. Empezó a moverse y a emitir un fuerte ruido. Entonces me escondí detrás de un tronco, y al poco tiempo decidí volver al camión. Pero en ese instante sentí una especie de torpor en todo el cuerpo y me desmayé. Mis compañeros en el camión vieron salir de la nave un rayo luminoso que me tocó la parte superior del cuerpo y me levantó por el aire. Cuando recuperé el sentido, estaba dentro de la nave, o al menos así me pareció. Estaba un poco atontado y tardé un momento en recuperarme del todo. Pero cuando por fin volví en mí, vi unas criaturas ante mí. Inmediatamente tuve una reacción muy violenta. Los empujé e intenté huir, pero se me venían encima. Yo empecé a gritar y a amenazarlos con los puños. Ellos se detuvieron y se fueron de la sala donde yo estaba. Como se habían ido por la derecha, yo me fui por la izquierda y empecé a recorrer un pasillo que se curvaba. Pasé al lado de varias puertas y finalmente llegué a otra puerta. Traté de recuperar el control y estuve allí durante al menos un minuto, casi sin aliento. Después entré en aquella otra sala. Era una sala realmente extraña. Se veían las estrellas proyectadas sobre una pared, no sé con qué sistema. Y había una silla en medio de la sala que tenía una serie de teclas y botones. Fui directamente hacia la silla para ver si encontraba la forma de abrir una puerta y huir. En ese momento entró otro ser, un hombre. Las criaturas que había visto antes eran
muy diferentes de nosotros. Eran bajas, medían menos de 1,5 metros. Tenían la cabeza muy grande y puntiaguda, y un aspecto, ¿cómo decirlo?, espantoso, con ojos muy grandes. El hombre me condujo por otro pasillo hasta otra sala más pequeña, donde había otros humanos como él. Me pusieron sobre una mesa. Yo intenté escapar, pero me golpearon y después me durmieron con una especie de mascarilla de oxígeno. Cuando recobré el sentido, estaba otra vez en el sendero. Bueno, un caso bastante increíble. Ahí queda el testimonio y ustedes mismos tendrán que juzgar. Una pregunta ya casi yo creo que sin respuesta, pero ¿cuándo creéis que los ovnis dejarán de ser objetos volantes no identificados? David. Esa es la pregunta del millón. La pregunta y además, del millón. hoy en día con más razón, ¿no? Porque antes lo del 1.000.000 de pesetas pues no tenía ya mucho. Pero hoy en día el 1.000.000 de euros ya es otra cosa. Pues yo no sé si algún día se tendrán pruebas fehacientes y constatables de qué es realmente el fenómeno OVNI. Lo que no sé qué me da en la nariz, que no solo vamos a tener una explicación, es decir, hay una serie de fenómenos lumínicos o de objetos, etcétera, etcétera, y que yo creo que va a haber varias explicaciones. Yo no creo que todo tenga una misma explicación, una misma raíz. La existencia de vida extraterrestre, pues yo para mí no tengo ninguna duda. Otra cosa, y ahí sí que puedo estar con Lorenzo, es la posibilidad de que lleguen aquí y que estén jugando con nosotros, no sé hasta qué fin. Juan Ignacio, ¿tú qué opinas? Es difícil que el fenómeno OVNI llegue a dar la cara en los próximos años. Yo lo veo muy complicadito, Habría que contar con la hipótesis de que alguno de los supuestos aparatos fallara, cayera y pudiera ser analizado y llegaran unos antes que otros a recogerlos. Lo veo bastante difícil. En cuanto a lo que dice David de la vida extraterrestre, por supuesto que hay vida extraterrestre. Otra cosa es que sea una vida inteligente, que sea una vida desarrollada. Habrá subdesarrollada y habrá mucho más desarrollada que la nuestra. La permeabilidad entre todas ellas hay que buscarla posiblemente en la mecánica cuántica y aún faltan algunos años. Bien, Lorenzo. Yo creo que cuando dejemos de ver lucecitas en el cielo, cuando quizás el fenómeno ovni les revele cuál es su realidad, ¿no? Y principalmente si son esos ovnis si son extraterrestres, esos que están jugando con nosotros y que no paran de manifestarse de un lado para otro y de volver locos a nuestros pilotos, pues yo me quedo con lo que mi querido Fernando Jiménez del Oro siempre dice, que se vayan a hacer cósmicas puñetas, ¿no? Si su afán es jugar, que se vayan a otro mundo. Esa frase me ha gustado. Bien, nosotros, señores, tenemos que terminar, pero no quiero irme sin antes darle las gracias, por supuesto, a Juan Ignacio Cuesta por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias y esperamos tenerte por aquí algún otro día. Ha sido un placer y un lujo. Y de vosotros, David, Lorenzo, pues me despido hasta el próximo programa o hasta cuando queráis acompañarme, ya sabéis. Ahora luego, con unas cervezas. Vale, de acuerdo. Bien, señores, ya saben ustedes que si quieren compartir sus experiencias con nosotros, no tienen más que llamarnos al teléfono 916746006 o bien escribirnos a la dirección de correo electrónico telecorredor@telecorredor.com. Lo están viendo aquí debajo en sus pantallas. Cuéntenos sus experiencias, háganos sugerencias, pregúntenos lo que quieran, ya saben, en el 916746006 o telecorredor@telecorredor.com. Si quieren seguir informados de estos y muchos otros temas, lo que les digo siempre, en su kiosco, la revista Enigmas. Y nada más, recordarles que nosotros volvemos el domingo que viene a las 8 de la tarde y que me encantaría que estuvieran con nosotros. Así que ya saben, les espero. Buenas noches.
domingo, hace 4 días, que se ha producido el último avistamiento ovni fuerte en la península ibérica, que todavía está por demostrar si verdaderamente se encuentran ante un bólido espacial, ante un meteorito, o si verdaderamente es algo más importante. ¿Por qué? Se trata de un objeto que ha caído, o aparentemente ha caído, puesto que ha provocado un fuego bastante importante en la localidad de Puerto Llano, en Ciudad Real, y que bueno, ahí hay testimonios tanto de Policía Nacional, que ha sido la primera persona que ha visto el descenso de este objeto, es decir, no estamos hablando de un testigo, vamos a decirlo así, normal y corriente, sino que un propio Policía Nacional ha sido el que ha testimoniado que efectivamente ha visto una luz enorme, descomunal, que ha descendido del cielo, y que acto seguido, según se ha acercado a una zona que era un pantanal, se ha percatado de que todos los juncos estaban ardiendo. Hablando con el cuerpo de bomberos del lugar, nos han dicho que es algo francamente difícil, ¿no? El hecho de que un pantanal, una zona de pantano, se incendie de esa forma, ¿no? Incluso yendo un poco más allá, porque estamos viendo que las propias raíces de las plantas que allí se encontraban, pues prácticamente han sucumbido ante una energía calórica tan sumamente fuerte que casi es como si hubieran salido hirviendo. Es decir, es algo realmente extraño. Se está barajando ahora mismo desde el observatorio del Arenosillo en Huelva la posibilidad de que se trate, vuelvo a repetir, de un meteorito, pero todavía está por contrastar. Dicho esto, es una excusa o una forma de plantear por qué precisamente hoy hablamos de ovnis, que sí hay que advertirlo. OVNI, objeto volante no identificado, no quiere decir que sean naves de nosotros, pero no lo hizo. Surcó rápidamente el cielo. Recuerdo que fue justo antes de Navidad. Mi madre y todos los demás pensamos que era algo increíble. Vimos un objeto muy luminoso, semejante a una estrella, que se había levantado del otro lado del bosque. Se estaba elevando lentamente y venía en nuestra dirección. Después, cuando alcanzó una altura considerable y estaba justo encima de nosotros, vimos un destello de luz como una explosión. Finalmente, el objeto dio la vuelta y desapareció a una velocidad increíble. Soy William Coleman. Cuando estaba en el Pentágono, participé en el proyecto Blue Book. Anteriormente, siendo piloto de bombarderos, vi un ovni. Era una nave en forma de U. No sé qué tamaño tendría, porque es difícil establecer las dimensiones cuando no hay puntos de referencia. Mi hermana y yo estábamos paseando por un sitio apartado. Levantamos la vista y lo vimos. Tenía unas luces en la parte inferior. Bien, si realmente estas cosas volantes vinieran de otro punto del universo, ¿qué podrían estar buscando aquí? Ni idea. Bien, Juan Ignacio, ¿qué podrían estar buscando? Vamos a ver, yo sí me gustaría hacer una distinción importante, porque además el programa de hoy no es una casualidad. Es decir, no hablamos de ovnis así porque así, sino pues precisamente... Buenas noches, señores. Comenzamos ya un nuevo programa de Enigmas. Seguramente muchos de ustedes creen en la existencia de vida extraterrestre y muchos otros pues pensarán que simplemente son cuentos a lo mejor para niños y para crédulos. Esta noche vamos a tratar de desvelar cuánto hay de vericidad en estos temas, si hay algo probado, si realmente los investigadores han llegado a conclusiones fiables o si por el contrario seguimos en el mismo punto de partida que hace unos años. Para ello pues es muy necesario y es muy importante que contemos con nuestros colaboradores, como siempre, como cada semana. Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Marta. Y también David Sentinella, a la izquierda, que es subdirector de la misma publicación y, como ya muy bien ustedes saben, coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas aquí en Madrid. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Marta. También tenemos el placer de presentarles de nuevo, puesto que ya nos acompañó en otro programa anterior. Contamos en el plató con Juan Ignacio Cuesta, que es escritor, periodista e investigador. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches. Él nos va a ayudar a desentrañar pues un poco todos estos misterios de los que vamos a tratar de hablarles esta noche. Bien, bueno, yo lo primero que quería comentaros es que, lógicamente, creo que es la percepción general de todo el mundo, pues existe cierto caos informativo respecto a la existencia o no de vida extraterrestre. Se dan cientos, se han dado miles de casos de avistamientos y realmente pues no llegamos a saber si hay algo de cierto, si todo es mentira o si hay algo de mentira también en esto. Lo primero que me gustaría saber, supongo que a los demás, a los espectadores también, es ¿en qué punto estamos? ¿Cómo están las cosas hoy en día?
Bueno, yo creo que una cosa podría ser el tema del fenómeno ovni y otra cosa la existencia de vida fuera de nuestro planeta. Cuando se habla normalmente del fenómeno ovni estamos hablando de vida inteligente. Cuando se habla de inteligencia fuera de nuestro planeta pueden ser pues sencillamente seres unicelulares, o sea, lo cual tampoco no implicaría por supuesto en ninguna relación con el fenómeno ovni. En cuanto al fenómeno ovni, que nos centramos más, no existe ninguna prueba a pesar de que existan vídeos, etcétera, etcétera, no existe ninguna prueba fehaciente de la existencia de esos seres, al menos a día de hoy. Juan Ignacio, por favor, deleítanos. Bueno, estamos prácticamente como al principio, esa es la santa verdad, porque realmente no tenemos ninguna prueba evidente, clara, concreta, medible, pensable. Alguien... No tenemos un extraterrestre metido en una jaula, intentamos. Desgraciadamente no, si no lo tendríamos aquí. No tenemos nada más que una serie de testimonios, entonces estamos funcionando con una de las ciencias sociales, que es la de la estadística, y siempre con la presunción de que los testimonios corresponden a la verdad. Pero estamos como al principio. Nadie puede decir si los ovnis son lo que creemos que son, si dentro de ellos van extraterrestres, y si esos extraterrestres existen. O sea, de momento no tenemos ni pruebas, no tenemos pruebas fiables ni científicas de que eso existe. En absoluto. Pues bien, pues vamos a empezar, si os parece, escuchando algunos de esos testimonios que se han recogido, unos cuantos de tantos como hay. Vamos a escucharlos, a ver qué les parece a ustedes. Hace unos 4 años iba de camino a casa de mi abuela, cuando apareció en el cielo una gran fuente luminosa de la que surgían muchísimos colores. Parecía a punto de aterrizar justo delante